el logaritmo, al ser un cálculo que se le da, entre comillas, poca importancia en la ESO, luego como que se vuelve muy opaco, muy, ¿sabes? Como que la gente como que lo ve como, uy, algo raro, algo difícil. Y realmente es una evolución natural de las operaciones. Que un logaritmo realmente es una función. Que me devuelve, pues, la cantidad de veces que yo estoy haciendo una multiplicación. Y a partir de ahí, pues nosotros vamos desarrollándolo. Y está muy chulo. O sea, claro, la primera pregunta que nos surge, logaritmo en base 3 de 5, ¿eso va a dar algún resultado? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para que me dé 5? Hombre, a ver, lo veo complicado sacar así el número exacto, ¿vale? ¿Por qué? No sé, llámame loco, pero ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para que me dé 5? 3 por 1, 3. 3 elevado a 9. Mierda, me he pasado. Entonces, pues tiene que ser entre 1 y 2, uno con algo, ¿no? Entonces, ya está. Bueno, pero hay que sacarlo exacto, hay que sacarlo clavado o algo que se aproxime bastante, ¿no? Entonces, pues ya empiezan un poco como, wow, o sea, uff. Luego, logaritmo en base 3 de 1, eso da 0, ¿por qué da 0? Vamos, ¿por qué narices da 0? O sea, y con eso empalma directamente con algo que también choca mucho a los nenes, que no debería de chocar tanto. Pero sí que empiezan las mates de... No el por qué sí, porque no, las mates no tienen nunca que ser un por qué sí, pero sí que empiezan con las mates de... Que... ¿Por qué x, siendo x un número distinto de 0 elevado a 0, por qué da 1? O sea, ¿por qué un número elevado a 0, un número distinto de 0 elevado a 0, te da 1? Y ya empieza a ser como raro, ¿no? Porque realmente x elevado a 0 entre comillas, es nada. O sea, es como, no has empezado a multiplicar, no es nada. Ese uno realmente viene heredado porque tú aquí delante estás multiplicando un uno. O sea, tú realmente ahí tú tienes un uno. Tú tienes un uno. Entonces, todas las propiedades de cálculo están perfectamente diseñadas y están perfectamente construidas para que esto cuadre y no se rompa. Para que tú estés diciendo, mira, yo sé que el número uno lo puedo expresar como x elevado a partido x elevado a, porque esto y esto es lo mismo. Y entonces tenemos la misma base que hacemos los exponentes, los restamos, ¿no? Entonces están diciendo que esto es x a menos a. Entonces esto es x elevado a 0. Entonces 1 es lo mismo que x elevado a 0. Cualquier número distinto de 0, y dices, vale. Y ves que no se rompe, ves que tiene un sentido, tiene un fundamento ahí bien chachi, bien potente y bien guachi, ¿no? Pero claro, ya podríamos empezar en ¿y por qué? ¿Y por qué la división es si tiene la misma base se restan los exponentes? Ya tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Y dices, vale, pues empecemos por ahí también. Y todo se va construyendo poco a poco. Y nosotros nos imaginamos, tenemos x elevado a un número de veces, el que sea, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. X elevado a 2 partido x. Y muchos dirán, esto es x. Claro, ¿por qué esto es x? Porque esto es x por x partido x. Y esto es lo mismo que x partido 1 por x partido x. Y entonces x partido x es 1 y por lo tanto x partido 1 que es x. ¿Vale? Y dices, vale. Claro, en vez de decir tachas y tachas, ¿vale? Pues es realmente que esto viene de ser esto de aquí. Una multiplicación de fracciones. Pero también podríamos entrar en ¿y por qué se multiplican las opciones en línea? ¿Por qué se multiplica lo de arriba con arriba y lo de abajo con lo de abajo? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿por qué? O sea, porque realmente es una división. O sea, tú tienes el numerito de arriba, que por decirlo de alguna manera es lo que tú estás repartiendo, y lo de abajo es entre los cachitos que tú lo estás repartiendo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando multiplico, fíjate que se rompe un poco la visión. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 1 partido 2, yo estoy haciendo dos veces el 1 partido 2. Por lo tanto, estoy como sumando dos veces el 1 partido 2. Entonces, esto me queda 1 partido 2 más 1 partido 2, que es 1. ¿Vale? Y a nosotros nos dicen que 2 por 1, 1 por 2, nos queda 2 partido 2, que es 1. Pero realmente es una suma. Pero solamente es una suma cuando tú tienes números enteros. Pero si tú, por ejemplo, aquí de tener un número entero tienes un número racional exacto, por ejemplo, como 3 cuartos de 1 partido 2, ¿cómo vas a sumar 3 cuartas veces un medio? Pierde el sentido. Entonces ya la multiplicación ya en sí ya no es una suma. Entonces, ¿qué es?
te paras y dices, es que ahí no estás multiplicando. Ahí estás dividiendo. ¿Cómo que estás dividiendo? Sí. Estás haciendo la mitad de la tercera cuarta parte. Si tú coges y piensas, dices, ahí tienes el 1/2, ¿no? El 1/2 es la mitad, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces 3/4, 3/4 es 0,75, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mitad de 0,75? La mitad la mitad de... Edu, gracias, aprende a hablar, un besito para todo el mundo, wow, la mitad de 0,75, vamos a pensar, la mitad de 0,7 es 0,35, ¿vale? Entonces, para llegar a 0,75 le vamos a coger y le vamos a añadir 2, entonces 0,37, 0,37, pero como me queda uno es 0,375, entonces la mitad de 0,75 es 0,375, ¿vale? Hay que hacer operaciones, cariño, dices, pero a ver. Entonces me está diciendo la mitad. Esto. Hostia puta. Vale. Entonces, tú ahí ya no estás multiplicando, ya no estás sumando. Estás repartiendo. Estás dividiendo. Entonces, ¿qué estás repartiendo? En realidad estás repartiendo 3 cachos entre 8. Estás haciendo la partición de 3 entre 8. ¿Qué pasa? Que es muy loco esto. Entonces, y todo eso solamente de plantearnos por qué el logaritmo en base 3 de 1 es 0. Porque si el logaritmo en base 3 de 1 diese otra cosa que no es 0, entonces 1 sería 3 elevado a x. ¿Y qué narices tiene que ser esta x para que 3 elevado a x diese 1? Tiene que ser 0. Porque si no, entonces no tiene sentido. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para que sea 1? Es decir, para que no se multiplique. O sea, no hay una multiplicación. Siempre tú empiezas a partir del 1. Al 1 le multiplicas el 3 y ya tienes el 3. Luego vuelves a multiplicar el 3 y ya tienes el 9. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú no estás multiplicando nada, tienes 1. Entonces, realmente el logaritmo te está diciendo ¿cuántas veces tienes que multiplicar el 3 para que no lo multipliques? Pues no lo tengo que multiplicar ninguna vez. ¿Por qué? ¿Y por qué te viene? Porque el 1 ¿qué es? El 1 respecto a la multiplicación, ¿qué es? El 1 respecto a la multiplicación es el elemento identidad, es la identidad, es el que siempre se queda igual. Tú lo multiplicas 1 por cualquier número y se queda siempre igual. Te queda siempre exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde empieza todo. Cuando no has hecho nada. Porque multiplicar por 1 no sirve de nada. Entonces cuando no has hecho nada, multiplicando obviamente, te da 1. Entonces obviamente, ¿cuántas veces tienes que multiplicar el 3 para que no hayas multiplicado nunca? Pues no multiplicar, es decir, has multiplicado 0 veces. ¿No? Qué guay. Y así podríamos encadenar, porque el logaritmo es algo brutal, apocalíptico, ¿vale? Sexy, precioso. Entonces, ¿qué pasa? Que llega al colegio, no pasa nada. Todo este tipo de cosas, todas estas magias, hay que explicarlas cuando considero que en primaria es un buen momento, ¿vale? Si los niños han hecho bien sus deberes en primero y segundo de primaria y tercero de primaria, es decir, tienen un buen bagaje de operaciones, saben sumar, restar perfectamente sin calculadoras ni mierdas, multiplicar, tienen esa agilidad mental en la cabeza. Entonces, yo creo que la cantidad de veces y multiplicar una cantidad de veces no se les tendría que hacer tan difícil. Si se les pone una calculadora delante, ese tipo de cálculos no los tienen. No los hacen, no los ejercitan y por lo tanto van a ir más lentos a la hora de procesarlos. Y eso se nota muchísimo. Una persona que abusa mucho de la calculadora es muchísimo más lento teniendo y dando y construyendo estas ideas. ¿Por qué? Porque ha tenido menos oportunidades de tocarlas, de mamarlas, de verlas. Así de claro. Entonces, llegáis, cuarto de la ESO, tercero de la ESO, primero de bachillerato. Y entonces os dicen, ahí tenéis todas las formulitas de logaritmos. Venga, propiedades. Bueno, mira, esto es 0. ¿Por qué es 0? Porque mi profe me ha dicho que el logaritmo de cualquier cosa de 1 es 0. Así que le pongo un 0 y ya está. Y me callo la boca y no se lo cuestiono. Muy bien. Seguirás siendo tonto toda tu vida, cariño. Bien, ahora pones esto. Muy bien, ahora esto venga, lo voy a pasar restando. Logaritmo en base 3 de 9 menos logaritmo en base 3 de 5.
Ah, bueno, muy bien. Mi profe me ha dicho que si tiene la misma base el logaritmo y tiene aquí 3, aquí un 5 y aquí tienes en medio un menos, entonces se tiene que poner dividiendo. Muy bien, entonces pues lo voy a poner dividiendo. Logaritmo en base 3 de 9 partido 5. Perfecto. ¿Por qué? Pues no lo sé, ni me lo cuestiono ni nada. Me lo ha dicho el profe y es la fórmula que hay. Anda, mira, cuando hay un logaritmo de algo igual a un logaritmo de algo, el profe me ha dicho que puedo quitar los logaritmos. Entonces, A es igual a 9 partido 5. Hala, ya tengo el ejercicio hecho, ya tengo el aprobado. Perfecto, divino de la muerte. ¿Entiendes lo que es un logaritmo? No. Entonces el sistema ha fracasado. Por eso, para mí, lo importante no es que hagáis 50.000 ejercicios, sino que a partir de esto empecéis a pensar todo esto. Y esto es lo que le da tanto la diversión, porque luego cuando empiezas a deducir cosas y empiezas a sacar cosas, te entra satisfacción. Te dices, wow, tío, es como que has superado cosas en tu cabeza que pensabas que no podías deducir. Y eso da una satisfacción inherente para cualquier ser humano. Siempre. El hecho de poder haber llegado a conclusiones a partir de cosas que tú mismo has construido, ¡guau!, te da satisfacción. Es algo que tenemos diseñado en nuestra cabeza. Nos da satisfacción el poder llegar a un objetivo. Y esto lo vemos todo el rato. ¿Por qué el Candy Crush tiene niveles? ¿Por qué no son partidas así aisladas? La satisfacción de conseguir un objetivo. Punto. Nosotros también. Nosotros queremos llegar al objetivo de ¿qué? De resolver el problema. De entenderlo. Bueno, ya está. Feliz Navidad. Pero me vas a permitir, como las clases contigo son, bueno, son así,